los amigos que están en Instagram que hay una novedad muy importante que va a tener significación política, probablemente la tenga y mucho que ver Tucumán, en una zona que se conoce como Pozo de Vargas. Se ha dicho que concluyeron los trabajos de excavación en la fosa de inhumación clandestina de Pozo de Vargas, allí en Tucumán. Había 149 cuerpos, entendiéndose que esos restos son de personas que cayeron en el contexto del operativo Independencia. Es bastante ridículo que informativamente se diga que son víctimas de la dictadura, porque esto ocurre entre 1975 y 1977 y en realidad es la consecuencia directa de las acciones del ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, cuyo objetivo era llevar el modelo de la guerra de guerrillas, digamos al estilo vietnamita, a esa región de la República Argentina. Las acciones tuvieron que ver con un decreto que firmó Isabel Martínez, viuda de Perón, allá por 1975, y planteaba el objetivo de aniquilamiento de las organizaciones armadas en ese lugar, en esa provincia y en el resto del país. Vale la pena recordar y citar que el ERP había definido en particular al ejército argentino como el enemigo a abatir, que las acciones del ERP contra los objetivos militares, esto tiene que ver con las cuestiones que rodearon todos los temas de acción propiamente dicho del ERP, buscaban permanentemente el asesinato de oficiales del ejército, con algunas situaciones que realmente también deben ser consideradas violatorias de los derechos humanos. El ERP era una organización armada cuyo propósito era la toma del poder mediante la violencia, que no tenía empacho en llevar adelante actividades criminales. En lo que tiene que ver con esta situación, la identificación por ADN de la mayor parte de los restos que allí se encontraron, en definitiva hará que razonablemente muchas familias, ¿sí? Puedan decir cerramos una historia. Porque ¿qué ocurría? Bueno, en este esquema y en la forma y modo en que se desarrolló todo este escenario de guerra, obviamente, aquellos que caían, así fuera, combate directo o fuera porque era, detenido y luego era pasado por las armas, en el modo que fuera, la idea misma de la clandestinidad ya estaba en el centro de lo que estaba concebido como estructura de funcionamiento. Esto está ligado a situaciones anteriores que ocurrieron en la República Argentina con respecto de lo que pasó con las organizaciones armadas en el país, ERP, Montoneros, la llegada de Perón, la liberación de los detenidos, la reconstitución de esas fuerzas irregulares y la decisión de estas de combatir al Estado Nacional en democracia, aduciendo la traición al respecto de los acuerdos que se habían celebrado y siempre con la visión y vocación de llevar a la Argentina al socialismo en la idea y o estructura de aquello que fue el modelo de poder que la disputa entre la Unión Soviética y Estados Unidos provocaba en cualquier lugar en donde esto ocurriera. Es decir, lo hablábamos hace no demasiado tiempo aquí, si estas organizaciones hubieran triunfado, si se hubieran impuesto, si hubieran logrado el control del país, probablemente lo que pasó en Camboya con el régimen de Pol Pot hubiera estado seguramente en el centro, en el foco de la acción de estos grupos. Yo la verdad que resiento bastante el modelo militante de comunicar esto, porque entre otras cuestiones hoy en las publicaciones que advierten de que este proceso ha concluido, que esta secuencia de identificación de restos ha concluido y que ahora va a ingresar a trabajar el Centro de Antropología Forense en el tema, dice, bueno, esto era consecuencia de la persecución a las organizaciones militantes. No, eran organizaciones armadas
que estaban en disputa con el Estado argentino. ¿Qué hubiera sido lo correcto? Lo correcto hubiera sido que si no caían en combate, primero, si caían en combate, que se identificara y se entregaran los cuerpos. Si no caían en combate y eran tomados prisioneros, que fueran puestos a derecho. Bueno, la elección de tomar la metodología de las fuerzas irregulares es lo que todavía hoy nos tiene en este estadio en donde el pasado de tanto en tanto aparece con una fuerza enorme, impacta en nosotros y conmueve y modifica muchas veces el día a día de lo que nos toca vivir, como si no fuera suficiente con el presente, por cierto, como si no fuera suficiente con el presente. Bien, en otro orden de cuestiones, ya hay por parte de diversos analistas entendidos en materia económica una perspectiva mirando hacia los datos del mes de febrero. Esa perspectiva de los datos mirando hacia el mes de febrero con respecto de la inflación mantiene como mínimo, como piso, el 6%. Y desde ya, que como hablábamos con Schiaretti ayer o antes de ayer fue que hablé con Schiaretti, ¿sí? Con Miguel Schiaretti, hay un gran tema, y el gran tema es que el INDEC no modifica el criterio de asignación de porcentaje en la canasta básica familiar a los consumos, por ejemplo, que en el caso de los cárnicos en Argentina se han modificado notablemente por un tema de uso y costumbre. Y también en estas horas, y es un tema para desarrollar y mucho, UNICEF ha dado un informe realmente demoledor sobre el estado de la sociedad argentina y sobre el estado de la educación en la sociedad argentina y sobre el estado de la situación de los niños en la sociedad argentina. El director general de UNICEF para la República Argentina, Raúl Huengas, dijo ayer en una conferencia que en tanto los países que nos circundan están mejorando sus parámetros de niñez y educación, Argentina está cayendo a la par o por debajo de alguno de esos países. Por supuesto, yo creo que esto tiene matices, tiene aspectos que deben ser valorados en un marco de carácter concreto, pero es absolutamente significativo que lo que debiera estar en el foco, en el centro de la atención, que son las cuestiones que hacen a la madurez de las políticas públicas y a llevar buenas políticas públicas, no está ocurriendo en Argentina, sino todo lo contrario. Todos los días, en nombre de lo que debiera ser mejor, los resultados objetivos dicen que todo está peor. Y este es un elemento de peso inexorable. Después aparecen las fantasías. Ayer la verdad que un tipo que yo es de esos que cuando los veo mi primer impulso es cambiar de canal, decir hasta acá llegué, pero insisten con él, Alejandro Katterberg, que además es una persona de una soberbia pocas veces vista, ¿no? Bueno, poco menos daba un panorama en donde dice, y Milei ya ganó, Milei está por arriba de todo, Milei, dice, hoy los de 40, esto no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo de verdad. No entiendo hasta dónde van a seguir ficcionando. Es cierto que a todos nos gustaría que hoy ya Juntos por el Cambio tuviera mejores definiciones, menos ruido mediático, menos gente intentando hacer cualquier cosa con tal de seguir colgada del presupuesto. Pero esto se define primero en el terreno de las ambiciones y las búsquedas personales. Inexorablemente es así. Como lo hablábamos con el economista y un querido amigo que es Eduardo Jacob, que escribió un artículo muy sesudo en Clarín con lo que serían las 10 preguntas que hay que hacerle a la dirigencia, uno querría hoy tener los interlocutores válidos para poder hacer todas esas preguntas, esperar esas respuestas, porque es mucho lo que hay que definir. Porque campea un estado de ánimo que es muy delicado en la Argentina. Vuelvo a insistir con un tema, que es la cuestión de las personas que empiezan a decirse a sí mismas, y esto no tiene sentido, esto no me da respuesta, no puedo pensar en comprar un auto, no puedo pensar en tener una casa, se limita y genera frustración, pero no está pasando solo con los más jóvenes, con este goteo que hay,
sino que estamos encontrándonos con un hecho inédito, personas mayores que están realizando patrimonio, que están vendiendo lo que tienen, que además lo están vendiendo a un precio vil, porque lo están vendiendo a un precio vil, para irse a vivir a otro país. ¿No? Decir, bueno, me voy, allá veo qué hago. Es increíble, la verdad, es increíble. Por eso hace falta que se acelere el momento en que se comience a dar auténtica respuesta. 7:27, ya continuamos.